que ya había hecho y que hoy iba a explicar, que ahora posterga para la semana próxima. Y mientras prepara esa batería de medidas, subió el dólar, cayeron las acciones argentinas, subió el riesgo país y estamos todos esperando esta nueva política de precios por gente que nunca ejerció política de precios y que además no conoce, pero que copia un modelo que en alguna medida lo definió el presidente Perón en 1953, cuando era el periodo del agio, cuando le tapaban con carteles a los negocios y bueno, no hagamos más historia, pero Perón, para demostrar su coraje y valentía y controlar la economía, al igual que el decreto que ha firmado Macri, decía esto. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Y quiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. Como verán, en el siglo pasado la violencia oral era bastante frecuente en los hombres de la política argentina. Ahora menos. El decreto de Macri promete castigos con multas, y por ahí suponen que la política económica y de precios y la inflación se resuelve haciendo un entendimiento con 20 empresarios y sobre 60 productos. En fin, bastante amable todo esto, por lo menos la reunión del decreto no sabemos mucho, salvo lo que se ha publicado. En la reunión lo más importante fue que Macri, para desvirtuar las versiones que existen en la materia, dijo que no había que preocuparse a los empresarios, los asoció con él y les dijo: no se preocupen porque yo voy a ganar con el 52% de los votos, mientras que la señora Cristina va a sacar en el balotaje 48%. Hasta hace 15 días, la verdad, hasta hace 15 días, Macri ganaba en primera vuelta. Cristina no figuraba. Ahora, según Macri, está 52-48. Y no es lo que dicen las encuestas. Pero sobre eso vamos a hablar después. Antes, apelando a los videos, quiero recordarles un video de la señora María Eugenia Vidal con relación a los precios garantizados, cuidados protegidos, bendecidos, vaya uno a saber, que lo decía hace unos pocos años, que no sé lo que dice ahora. Por favor, director. Obviamente, eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido, todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. Cambiamos, no solo cambia la mujer, cambia el hombre. Vamos a hablar de todo ese tema de los precios sugeridos, la política, la inflación, el riesgo país, también la pobreza, supongo, con alguien que para todos ustedes es una voz importante en materia económica. Me refiero a Carlos Melconian. Antes, con relación a las encuestas, quería decirles que hubo una encuesta que provocó una especie de shock, una encuesta afín al gobierno de Macri, siempre es una consultora que el gobierno contrata, que dio anticipó unos resultados, para algunos sospechosos, para otros la cristalización de una realidad casi siniestra para Cambiemos. Que Cristina le gana en una segunda vuelta a Macri, con holgura. Esa no es la única encuesta que vio Mauricio Macri con relación a este tema. Ya recibió antes de esta encuesta otra encuesta con miles de casos,
posiblemente con menos sofisticación científica, pero miles de casos que le decían que la derrota de Cambiemos, de Macri, en la provincia de Buenos Aires iba a ser catastrófica y que tenía, porque no solo la frontera de capital y provincia no es el muro de Berlín, tenía también un gran impacto sobre la capital federal. Tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta conocieron esa encuesta. Hasta ahí estamos con el capítulo de las encuestas. Ahora, una pregunta, un enigma que no me puedo resolver y que supongo ustedes tampoco, y que en general no se menciona. Ustedes han visto que este gobierno siempre se ha caracterizado, ha sido protagonizado por el jefe de gabinete, por Marcos Peña. ¿Dónde está Marcos Peña? Es un enigma. Ha desaparecido, no acompaña las medidas, no las dirige, no está con los ministros, no aparece en la pantalla. Algo ocurrió. ¿Tendrá algo que ver también esto con las encuestas? Vaya uno a saber. Al margen de todos estos desvaríos económicos que están afectando a la Argentina y que prometen ser mucho más graves en los próximos meses, en algún sentido, hay otra noticia importantísima que no sé si se ha leído con corrección. La noticia es que Roberto Labaña salió a, digamos, a desvirtuar por un lado, a despreciar por el otro, un propósito de Martín Lustó, que lo escribió en un portal, creo que el portal de Infobae, hablando sobre la necesidad de un entendimiento, de un acuerdo, porque esto no lo resolvía un solo partido. Y le ofrecía a Roberto Labaña, públicamente, la posibilidad de hacer un acuerdo con todo lo que viene con Labaña, que no sé si es mucho o es poco, pero son fracciones diferentes, para integrarse con Mauricio Macri a partir de esta suerte de acuerdo. Tiene cierto fundamento lo que dice Lustó, y después por ahí lo podemos hablar. Pero lo interesante es la inmediatez de Roberto Labaña para descalificar la propuesta, para decir que no sirve para nada, que son tonterías y que él entiende que una asociación de estas características va a agrandar la grieta entre Cristina y Macri, entre dos partes de la sociedad argentina. Es un tema bastante interesante porque uno sabía que Labaña y Lustó estaban conversando para que Lustó se incorporara con algunos radicales a la fórmula de Labaña. Y para justificar esto, que no es una mínima versión, les voy a pasar un video del último programa de aquí que hemos tenido en La Mirada, con un visitante que es clave en la inmediatez de Labaña, que es el caso de Luis Barrionuevo, quien decía lo siguiente. Porque si quieres ser candidato, vos sabés que tenés que pelear con todos. ¿No es cierto? Si vos querés ser campeón... Eso implica que va a pelear con Massa y con Ortubey. Creo que no llegan a las PASO. Yo creo que se bajan antes. Yo te voy a decir una cosa. Cristina no va a ser candidata, primero. Segundo, Macri tampoco va a ser candidato. El PRO va camino a desintegrarse si no cambia candidato. Para desintegrarse tienen la capital federal, tienen la nación y la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué más? Van a tener que pelear para ver si mantienen la capital y si mantienen la provincia. Yo creo que en la capital se le va a hacer difícil, porque el candidato que tiene Roberto Labaña para la capital es muy fuerte. ¿Y quién es el candidato de capital de Labaña? Martín Lustó. Esto fue una primicia que nos dio Barrionuevo la semana pasada, hace apenas 7 días. Hoy, Labaña califica como tonterías las propuestas de Lustó, como una contribución al incremento de la grieta, y dice que no sirve para nada. Entonces me parece que la suerte de Lustó
no va a ir acompañando a la de la Baña. Queda quizá la posibilidad de que vaya acompañando al presidente Macri. Pero bueno, faltan algunos meses para descubrir esta realidad. Quiero volver al tema de los precios, al congelamiento de los precios. Y nosotros vimos lo que decía Perón en el 53, cuando prometía la represión, cuando prometía colgar a los empresarios, a los almaceneros, a los que fuesen. En esa época no había tantos supermercados, más, ni siquiera había supermercados, creo, porque, bueno, generaban inflación. 20 años después, en el 73, con el retorno del peronismo a la Argentina y al poder, se produce un acontecimiento interesante. Citan una comisión legislativa tanto a Perón como a Balbín para explicarles cómo iba a ser la política del congelamiento de precios y salarios. Tengo un testigo que, si es necesario, lo traigo a este programa para que revele cómo fueron esas reuniones en el Congreso. Fue Perón solo, se sentó y escuchó lo que era la política de precios, de control de precios, de congelamiento de precios y de consideración salarial. Un acuerdo que fue entre la CGT luego y la Confederación General Económica, que era de Helbar, que justamente fue ministro de Perón. Después de escuchar todo lo que le dijeron, Perón no hizo ningún comentario salvo el siguiente: espero que nos vaya bien. A los 2 días fue Ricardo Balbín y se repitió la misma ceremonia, y Balbín también fue solo, porque en aquellos tiempos la gente hablaba en forma violenta, pero no evitaban conflictos personales ni físicos en la calle. Tampoco llevaban custodias, ni autos, digamos, con protecciones especiales. En esa reunión donde repitieron todo lo que le habían dicho a Perón, y les insisto, tengo un testigo que asistió a esa comisión, cuando terminó todo, Balbín solo dijo gracias. Viene a cuento esta anécdota porque el que había sido designado como director de precios era Roberto Labaña, recién llegado de Lovaina, donde había cursado estudios universitarios. Universidad vinculada a los jesuitas, al pensamiento social cristiano, y que le costaba adaptarse un poco a la nueva vida política de la Argentina. Ahí se acaba esta parte. Tenemos otro. Por ejemplo, ustedes han visto esta absurda situación. Ya no hablemos de la justicia, los escándalos de un lado de la justicia y del otro lado de la justicia, y me estoy refiriendo a lo que se ha dividido en grieta, sino a la ridiculez de que compiten los medios de comunicación con los presos, con las declaraciones de los presos. Hay presos que declaran en contra de Macri y presos que declaran en contra de Cristina. Bueno, más o menos, porque algunos de los arrepentidos, como este fenómeno de Manzanares, que anteayer pasó Majul, yo no sé si fue un hábil contador con la plata del matrimonio Kirchner y de la familia Kirchner. Lo que sí me parece es que es un hábil declarante, porque plata Cristina no tocaba, porque más a Cristina le daba asco la plata, según dijo, y toda la culpa la endosó a 2 personas, justamente a 2 personas que están muertas, el secretario Muñoz y el expresidente Kirchner. Esta historia con la Corte, con los jueces federales, está para
para seguir un largo rato, pero lo voy a hacer corto porque quiero hacer un aporte a la ley de financiamiento de los partidos políticos, cuestión que hoy está complicada, demorada en el Parlamento y que además los partidos, en apariencia, no saben qué hacer para juntar plata. En Estados Unidos ocurrió lo mismo y hubo una persona, un demócrata, del Partido Demócrata, que resolvió la cuestión después de mirar para un lado y para abajo todas las condiciones legales que había. Un abogado, por supuesto, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, que se llama Joe Biden, o Biden si ustedes quieren, que ahora vuelve a ser candidato pero a la presidencia de los Estados Unidos. Este hombre, ¿qué hizo? Lo convenció Obama, su jefe, y al resto de los demócratas, que el mecanismo o el mejor mecanismo para recaudar plata era que se invitara a los simpatizantes y partidarios del Partido Demócrata a que donaran a través de AOL, de algún servicio de estos de internet, trastos viejos que tenían en la casa, máquinas que no servían, distintos sillones, lo que fuese. Ellos lo donaban y después alguien lo compraba en AOL. Entonces de pronto se anotaban y por una licuadora que no andaba con 15 años de antigüedad, un contribuyente pagaba $5.000. Y así sucesivamente y en forma creciente alimentaron y formaron gran parte de la plata que tuvo el Partido Demócrata con Obama y Biden en la campaña que los vio triunfar. Vuelvo a Lavagna, porque hay un conflicto entre Lavagna y Massa. El que está verdaderamente ofendido es Massa, porque Massa dice que hace muchos años que sostiene, y en política hablar de sostener es financiar, los equipos de trabajo que estaban con Lavagna, creyendo que Lavagna iba a ser una persona que lo iba a acompañar siempre en un escalón menor a su propia pretensión presidencial. Y en ese plano, les recuerdo que, por ejemplo, Massa ocupaba las oficinas que hoy ocupa Cristina en ese famoso Instituto Patria. Un detalle no menor, pero tampoco determinante de nada, pero lo cierto es que él estuvo antes que Cristina en ese lugar. Y está bastante molesto con esta especie de desvío que ha tomado Lavagna, en quien lo va a enfrentar, aunque no en una interna, como candidato presidencial. Lavagna acaba de inaugurar oficinas en la Plaza Libertad. Uno de los mayores sponsors de esas oficinas, alguien que ha pugnado por una oficina chica y por otra que está en la esquina, que creo que también la va a tener el candidato a Lavagna, es el empresario Carlos Spadone. No hay mucha gente que se conozca que esté cerca de Lavagna, digo notoria. Por ejemplo, el exsecretario de Hacienda Ricardo Gutiérrez, por ejemplo, Alieto Guadagni, un embajador, Rodolfo Gil, de cierta afinidad con Lavagna, porque Lavagna también fue embajador. Y la curiosidad es que han empezado a medir a un personaje de la vida política argentina, fuerte sostén de Lavagna, en la provincia de Buenos Aires, donde están armando algunos punteros locales, pero bajo el empuje, el impulso de este hombre que supo ser presidente de los argentinos, al que van a medir para ver si puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires otra vez, es a Eduardo Duhalde. No sé si esto le cae bien al economista Lavagna, al candidato Lavagna, pero es parte de lo que hoy se cocina en estos búnkers políticos. Hasta aquí llegamos. Como les anticipé, vamos a tener algo más que una larga tenida técnica,
dentro de las medidas que uno puede ser técnico, económicas y quizá políticas, con un economista que no es habitual de la televisión, pero sí es habitual de las noticias de la televisión o de otro tipo de medios. Me refiero a Carlos Melconian. Con él vamos a hacer 2 bloques sobre esta situación incierta, oscura y poco optimista que tiene la Argentina para los próximos meses. Con inflación galopante, con dólar en ascenso, con riesgo país inquietante. Recordando siempre que el ascenso del riesgo país fue la causa por la cual lo voltearon a Fernando de la Rúa, con aquel muñequito estúpido que le ponían en la televisión. No olvidar ese detalle. Por último vamos a tener a un ministro de la ciudad, a un ministro de Horacio Rodríguez Larreta. Alguien que se dedica a cuestiones que por ahí pueden ser simpáticas o controversiales. De las mascotas a las veredas. Pero también es el vicepresidente del PRO. Es Horacio Rodríguez Larreta. Y la pregunta, ahora que desapareció de escena Marcos Peña, ¿cuál va a ser el rol de Rodríguez Larreta? ¿Rodríguez Larreta lo sigue acompañando en todo a Mauricio Macri? ¿O prefiere también él, o cree él que podría ser una alternativa la señora María Eugenia Vidal, que no curiosamente es una suerte de discípula, de fiel discípula de él?